Aprovecha, 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 aprovecha. Aprovecha en esta mañana. Aprovecha en esta mañana. Aprovecha en esta mañana. Aprovecha en esta mañana. Y toca su gloria. 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 Toca su gloria en esta mañana. Aleluya. Te alabamos, Dios. Te glorificamos. Te bendecimos. Te exaltamos en esta mañana. A ti sea la gloria. A ti sea la alabanza. A ti sea la honra, Dios. Recibe, Dios. Recibe alabanza. Recibe alabanza. Recibe alabanza. Recibe alabanza, Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Recibe, recibe, recibe lo que es tuyo. Recibe lo que es tuyo, Dios. Recibe alabanza, Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Santo eres Dios. Recibe alabanza. Recibe la gloria. Recibe honra, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo y poderoso eres Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Aprovecha siempre la presencia de Dios, hermano, porque todo lo que está muerto puede recobrar vida a través de la alabanza. Todo lo que está frío se puede calentar a través de la alabanza. Todo lo que está muerto a través de la alabanza, Dios le da vida, Dios le da vida. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal de la rutina, hermano, porque el que sale de la rutina puede alcanzar lo que Dios tiene para él. Santo eres Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en Primera de Corintios 12:12, y mientras lo busca vamos a repartir la clase. Y los dos elcos del medio creo que están apagados. Para los hermanos que están así tan para atrás, para que vengan un poquito más adelante, por favor, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a repartir la clase en esa mañana. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12 al 18. Mis hermanos lo tienen. Primera de Corintios 12. Gloria a Dios. Grande eres Dios. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Así todo el cuerpo fuese ojo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a orar para que sea Dios glorificándose a través de su Santo Espíritu en esta mañana. Padre amado, Padre Santo, Padre, continuamos delante de tu trono de gracia, reconociendo, mi Dios, que tú eres el Dios vivo, que tú eres el Dios real, que tú eres el Dios eterno, que tú eres el Dios omnisciente, el Dios poderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo escudriña, Padre celestial. Padre, que si estamos aquí en esta mañana respirando, es gracias a tu misericordia, Padre celestial. Gracias por tu amor, gracias por este día, gracias, Padre, por tu visitación, gracias, Padre celestial. Padre, mira que ahora tu palabra va a ser expuesta, Padre, que sea tú glorificándote, que sea tú abriendo nuestro entendimiento, Padre celestial, que sea tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, lo que tú no quieres dejar dicho en esta mañana, Padre. Visita, Padre, a cada uno de tus hijos en esta mañana, mi Dios. Tú conoces la condición, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre. Glorifícate, 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 mi Dios. Manifiesta tu milagro, manifiesta tu prodigio, manifiéstate, Padre, en esta mañana. Queremos más de ti, Padre celestial. Sentimos que queremos más de ti, Padre celestial. Llena nuestra copa, Padre celestial, en esta mañana, mi Dios. Que sea tú usándome, Padre celestial. Mira que yo mengo para que tú crezcas, mi Dios. Que sea tú, Padre celestial, usándome como un canal de bendición en esta mañana, Padre celestial. Y que sea tú también bendiciendo cada persona que nos está transmitiendo, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea el honor, mi Dios, Padre, atando toda obra de la tiniebla, Padre, en el nombre del Señor Jesús, declarando los aires celestes libres, declarando cada mente libre, Padre, declarando los corazones libres en esta mañana. Todo aquel que está enfermo, mi Dios, es sano, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Todo aquel que está cautivo es libertado en el nombre del Señor Jesús. Todo aquel que está triste, pon alegría, Padre celestial. Todo aquel que está preocupado, mi Dios, consuélalo en esta mañana. Y todo aquel, Padre, que está inquietado, Padre celestial, por una pregunta, Padre, contéstasela, mi Dios. Padre, ten misericordia de tu pueblo en esta mañana, Dios. Ten misericordia de tu pueblo, mi Dios. Ten misericordia de tu pueblo, mi Dios. Y redarguye de pecado en esta mañana, mi Dios. Llama al arrepentimiento, mi Dios. Padre, glorifícate en esta mañana, mi Dios. Y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Dios. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se sienten arriba de la alabanza. Amén. Porque la alabanza, eso es gratuita. Amén. Gloria a Dios. Para alabar no se paga para que usted alabe a Dios. Es un acto de gratitud y de agradecimiento hacia Dios por una oportunidad y por un año más de vida que nos da. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. En esta mañana vamos a hablar de la iglesia de Cristo. Amén. Y vamos a cogerlo más para que ustedes me contesten alguna pregunta en esta mañana y para que también me ayuden a leer en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios.
Amén. Como vamos a hablar de la iglesia de Cristo, yo quiero saber quién me puede contestar ya con su misma palabra o qué significado o qué concepto tiene usted de la palabra iglesia. Amén. Vaya pensándolo mientras arreglamos el maíz, ¿sí? Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Siéntase libre en esta mañana y todo lo que le estorbe recibir en esta mañana, quítelo de su lado, amén, porque estamos exponiendo la palabra y no puede haber diferente culto en esta mañana. Siéntase libre en esta mañana y acuérdese que las bendiciones de Dios llegan en un de repente, amén. Y el diablo lo que quiere es distraernos para nosotros recibir en esta mañana lo que Dios tiene para nosotros, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién me puede decir qué es la palabra iglesia? ¿Qué usted entiende por la palabra iglesia? Amén. ¿No hay nadie que me pueda responder esa pregunta? ¿Qué concepto o qué idea usted tiene de la palabra iglesia? Cuando le viene la palabra iglesia a su mente, arriba de qué usted piensa. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos esperando, sí, porque aquí habemos varios con su palabra. No venga ya con palabra ya sofisticada. Dígalo que cuando usted le venga a la mente ya la palabra iglesia, ¿qué usted piensa? ¿Qué concepto, qué idea o cómo usted lo define? Amén. El hermano Elías por Charles. Que palabra iglesia significa para mí no simplesmente a igreja que tendrá aqui na quatro moradas aqui of mas, pero sino qual está representando nós como ser humano, qual que nós sabemos arrepentimiento na Cristo, então nós sabemos que Cristo é sua palavra. Amén. Más fácilmente. ¿Quién tiene otro concepto o quién tiene otra idea? Amén. Gloria a Dios. Así mismo es, porque ya cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia donde quiera que llegamos y tenemos que dar ese testimonio de que somos la iglesia. Es como dijo el hermano Elías, la iglesia no son las cuatro paredes, sino nosotros somos la iglesia. Amén, amén, gloria a Dios. Así mismo, nosotros somos la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia es un conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Amén. Así mismo, así ya de sencillo. Amén, que no hay que buscar muchas cosas. Nosotros somos la iglesia, amén. No son las cuatro paredes. Entonces, como estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo somos nosotros, amén. ¿Qué necesita, qué condición tiene que tener una persona para pertenecer a una iglesia? La primera cosa que una persona tiene que tener, la primera condición, ¿quién me la puede decir? Anímense en esta mañana, ¿sí? Díganlo con su palabra. Si usted dice que usted es la iglesia de Cristo, ¿qué condición tuvo que tener usted para pertenecer a la iglesia de Cristo? ¿Qué usted tuvo que hacer? Aunque ya se la estoy ya diciendo casi, pero ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primeramente es el salvo. Amén. ¿Quién tiene otra idea? La hermana Tabita. Gloria a Dios. Y cumplir con su palabra como Él manda. Amén. No hay otra idea, no hay nada más. Amén. Vamos a buscar, si no hay otro que quiera remarcar o que quiera decir algo, para una persona, cuál es la condición que usted tuvo que hacer para pertenecer a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces vamos a buscarlo en Juan 14:6. Perdón, Juan 3 al 5. Gloria a Dios. Y mientras lo busque, alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que lo tiene lo puede leer para mí.
el hermano Julio por Charla. Gloria a Dios. Juan 3, 3 al 5. Poderoso eres. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, 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 hermano. Ahí está la contesta, que el que no nace de nuevo, el que no tiene una regeneración o un nuevo nacimiento, no puede pertenecer a la iglesia de Cristo. Amén. ¿Y quiénes son salvos en esta mañana? Amén. Entonces en nosotros hubo un nuevo nacimiento, una regeneración para nosotros pertenecer a la iglesia de Cristo. Amén. Esa es la primera condición que una persona tiene que hacer, nacer de nuevo. Amén. Entonces hay pasos para ese nuevo nacimiento o para esa regeneración. Y lo vamos a ver el primer paso en Juan 14, 16. Gloria a Dios. Y quien lo tiene lo puede leer, por favor. Tabita, guarde un rato, por favor. Alce la mano y entonces para que le den el maíz, ¿sí? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde usted está leyendo, Juan? ¿Qué? ¿14? Juan 14. No, 14, 6. 14, 6. Ok. Sí. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, amén. El primera regeneración que tiene que tener es fe en Cristo. Amén. Amén, hermano. Y podemos también ver en Primera de Timoteo 2:5, fe en Jesucristo. Esa es la primera regeneración. Primera de Timoteo 2:5, quien lo tiene puede alzar la mano para que lo lea. Amén. Y vamos todos a participar y vamos todos a leer en esta mañana. Primera de Timoteo 2:5. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Amén. Jesucristo hombre. Amén, amén. Jesucristo es el único mediador, es el que nos lleva al Padre. Amén. Es el que intercede por nosotros delante del Padre. Amén. Fe en Jesucristo, que es el único, el camino, la verdad y la vida, y es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Cristo Jesús. Amén. Esa es la primera regeneración, fe en Jesucristo. Y la segunda regeneración lo vamos a ver en Hechos 2:38. Gloria a Dios. Hechos 2:38, el hermano Elías lo puede leer para mí. Ya que ustedes no se animan, ahora yo voy a mencionar el nombre porque así se me animan a leer. Amén. Gloria a Dios. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautizáis
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Esa es la segunda regeneración. ¿Qué le dice Pedro aquí? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La segunda regeneración es un verdadero arrepentimiento. Amén. Y ese verdadero arrepentimiento comienza en la mente. La persona tiene que reconocer que es un pecador. Amén. Un verdadero arrepentimiento, reconocer, pensar, amén, con su mente, yo soy un pecador, amén. Y eso comienza aquí en la mente, yo soy un pecador. Y tiene que sentir dolor en su alma porque ha pecado. Gloria a Dios, amén. Y como sabe que tiene dolor, siente dolor en su alma, tiene que usar su voluntad propia. Y esa voluntad propia, ¿para qué? Para arrepentirse de su pecado. Amén. Tiene que usar su voluntad, porque de que piense y de que duela en su alma y no usa su voluntad y se arrepienta, de nada le sirve a la persona. La persona sigue igualita. Amén. Siente dolor momentáneo, pero si no usa su voluntad y dice, yo soy un pecador, y usa su voluntad para confesar su pecado y apartarse y alcanzar misericordia delante de Dios. Amén. Y eso nosotros lo podemos ver en Primera de Juan 1:9. Y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Usando su voluntad y confesándolo a Dios. Primera de Juan 1:9. La hermana Cindy, si lo tiene, lo puede leer. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Confesándolo delante de Dios, no es delante de hombre. Amén. Confesándolo delante de Dios. Y si ya usted está congregado y usted ha cometido cualquier pecado que tiene que confesarlo a Dios y después confesarlo al pastor, amén, también eso hay que hacerlo, amén, pero confesándolo delante de Dios, reconociendo que es un pecador, usando su voluntad y diciéndole, Dios, yo he pecado, amén, usando su voluntad. Y podemos leerlo y podemos ver otro ejemplo, que aquel que no confiesa su pecado, ¿qué le sucederá? Vamos a buscar Proverbios 28:13 y nuestro hermano Darío lo puede leer. Gloria a Dios. Proverbios 28:13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. La palabra de Dios sigue diciendo, el que descubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ese aparta, alcanzará misericordia. Amén. Amén. Otro ejemplo aquí, que el que reconoce y lo confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia delante de Dios. Amén. Los pecados hay que confesarlo, hermano, porque la persona que encubre el pecado, dice la palabra, que no va a prosperar. Amén. Mientras David, amén, ocultó su pecado, ¿cuál fue su condición? Amén. ¿Cuál fue su condición de David? Amén. Y cuando después lo confesó, aunque Dios lo tuvo que soltar a través del profeta, pero tuvo que confesarlo y tuvo que reconocer y alcanzó misericordia delante de Dios. Y después cómo Dios no lo restauró a él. Amén. Pero mientras lo ocultaba, sus huesos se envejecían, hermano.
El que encubre su pecado no prospera, no importa cuál clase de pecado sea, porque Dios no te está especificando qué clase de pecado, pero el que lo encubre, el pecado no prospera. Amén. Hay que confesarlo a Dios y hay que apartarse también. Amén. Porque a veces confesamos, pero seguimos en el mismo ambiente. Y volvemos a caer otra vez en el pecado. Y después ya se vuelve una costumbre y ya no hace dolor. Y ya eso ya se vuelve costumbre en nosotros y ya vemos eso normal. Amén. Hay que confesarlo, hay que reconocer y hay que usar la voluntad propia para confesarlo, pedir perdón y apartarse. Amén. Gloria a Dios. Esa es la tercera, esa es la segunda regeneración, un verdadero arrepentimiento, amén, usando la mente, usando el alma con dolor y usando la voluntad para reconocer y confesarlo y apartarse, amén. Y vamos a ver la tercera regeneración, y lo vamos a ver en Romanos 10:1, y el hermano Dani lo puede leer para nosotros. Gloria a Dios. Romanos 10:1. Amén. Hermanos, ciertamente he anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Amén. Romanos 10:1. Amén. ¿Ahí es? Romanos 10:1, déjame ver. Hermanos, ciertamente he anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel y para la salvación. Gloria a Dios. Romanos 10:9, lee ese, a ver. Romanos 10:9. Sí, ok, amén, sí, ese. Que si confesara con su boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Amén. 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 Que hay que confesarlo, y lee el 10 también. ¿Perdón? El 10. Ok. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11. Amén, amén. Hasta ahí, Amén. 9 y 10. Amén. Que hay que confesar a Jesucristo con nuestra boca. Amén. Que hay que creer en nuestro corazón. Dice que el que creyere y lo confiesa será salvo. Amén. Porque que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros nos hicieron el llamado para confesión, nosotros no lo hicimos con mudo. Amén. Nosotros tuvimos que reconocer y tuvimos que confesar a Jesucristo públicamente, sea de que se haga delante aquí en la iglesia o sea ahí, pero se confiesa públicamente delante de esa persona que le está haciendo esa invitación de ese llamado. Amén. Hay que reconocer a Jesucristo como único Señor y Salvador. Hay que confesarlo, dice la palabra. Y esa es la tercera regeneración para un nuevo nacimiento. Amén, hermano. Entonces, ¿quiénes forman la iglesia de Cristo? ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? Diga yo. Porque cuando usted diga yo, usted se compromete que es yo. Amén. Porque si el hermano, usted no sabe si está bien, delante ya de Cristo, delante ya de Dios, usted dice yo, tome esa responsabilidad yo. Porque el día que Dios le llame a cuenta, no va a decir nosotros, lo va a pedir cuenta cada uno individualmente. Y si usted está seguro, usted dice yo. ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? Yo. Sea un poco egoísta ya en ese ya sentido. Amén. Yo formo la iglesia de Cristo y yo doy ejemplo en la iglesia de Cristo, tanto afuera, adentro, en mi trabajo, porque soy yo la iglesia de Cristo. Amén. Cada uno individual, Dios le va a pedir cuenta, aunque nosotros trabajemos en conjunto, en una misma unidad, pero nuestra conducta como iglesia es individual. Y nosotros individuales tenemos que pedir, Dios no va a pedir cuenta, Dios no va a llamar a cuenta. Amén. Porque yo ande mal y el hermano Darío ande bien y pertenecemos a la iglesia de Cristo, eso no tiene que ver nada de mí. Amén.
él anda bien, él tiene que dar testimonio personalmente como iglesia de Cristo personal. Amén. Y como iglesia de Cristo en conjunto, para trabajar en conjunto, en unidad. Pero cada uno formamos la iglesia de Cristo individual. Amén. Porque individual Dios no va a pedir cuenta a cada uno. Y en conjunto, en unidad, para hacer el trabajo, para evangelizar, para construir, para pintar, para el barbecue. Esa es la unidad del trabajo de Cristo como nosotros como cuerpo. Amén. ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? Así mismo, con autoridad y con convicción. Yo formo la iglesia de Cristo porque usted sabe cómo está parado delante de Dios. Amén. Cada uno sabe cómo está parado delante de Dios y usted lo dice con convicción. Y si no tiene todavía esa convicción, arrepiéntase en esta mañana. Amén. Porque Dios es el que escudriña la mente y los corazones para darle a cada uno, dice, conforme a su obra, conforme a sus hechos. Mis hechos y mi obra, Dios no se lo va a dar a la hermana Mercedes. Amén. Como iglesia individual, ella va a recibir sus hechos y sus obras, y yo voy a recibir mis hechos y mis obras. Amén, hermano. Es decir, que cada uno individual forma la iglesia de Cristo. Y la otra pregunta es, ¿para qué la iglesia es señalada aquí en la tierra? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir en esta mañana? ¿Para qué la iglesia es señalada aquí en la tierra? ¿O para qué la iglesia es puesta aquí en la tierra? ¿O para qué Dios formó la iglesia aquí en la tierra a nosotros? Amén. ¿Para qué? La hermana Tabita. Para que su palabra sea llevada a todo el mundo, que nadie se quede por inocente por falta de ella. Gloria a Dios. ¿Quién tiene otra? Hermano Elías, por charla. Gloria a Dios. Maneira pastor Tabata explica over de soldado nang ora na vai guerra, anto nanting conquistar lugar, anto nang invadir dentro território de inimigo. Deus também são coisas usar se qual tá assim, dentro terreno de inimigo, ele assim par de gente, qual tá nós, para pôr a palavra tem território de inimigos. Amén. ¿Quién tiene otra? El hermano Darío. Gloria a Dios. Para salvación, estamos aquí en la tierra. Pero también yo tengo una pregunta personal. Sí, sí. Porque, como usted dice, estoy de acuerdo, que nosotros tenemos que confesar con nuestros labios que nuestro Cristo es Salvador. Pero entonces, ¿qué sucede con personas que no conocen a Dios y están en un hospital en coma o en X cosas que no pueden hablar, y nosotros como hijos de Dios le llamamos la palabra y le decimos no habla, pero si no escucha, mueve un dedito, mueve esto? Entonces, o sea, la persona está escuchando que nosotros estamos dando la palabra de salvación. ¿Qué sucede con esa persona? Esa persona, su condición para hablar sea exprimiéndole el dedo, pero dice que lo está confesando. Amén. Y eso es entre Dios y la persona, pero aquí la palabra dice de confesar. Amén. Sí. La palabra no dice otra cosa. Entonces, usted que lo está llamando al arrepentimiento, usted le dice, yo sé que tú no hablas, pero para yo sé que tú me estás comprendiendo y para yo saber que tú estás haciendo la confesión de fe, yo quiero que tú me exprimas mi dedo. Amén. Y ya él hizo ya la confesión. Usted ya cumplió ya con su mandato. Él no puede hablar, pero usted sabe que la hizo. Amén. Entonces, como esa es su condición, a través de él exprimirle ya su mano, ya él está confesando, aunque no sea ya con la boca, pero por dentro lo está diciendo y exprimiéndole, usted sabe ya que él ya lo hizo. Amén. Yo hago la pregunta porque han habido personas que me han dicho que si no confiesa con su labio, como está escrito en la Biblia, como usted explicando, no es salvo. Entonces yo digo que no, porque si la persona, así como usted me dice, aprieta el dedo, la mano, o sea, él lo está recibiendo en su corazón. Amén, 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 porque el pastor dijo que en aquel día habrá mucha sorpresa. Amén, va a haber mucha sorpresa. Entonces usted le puede decir a una ya persona, o no ya preguntarle. Entonces, una persona si confiesa a Jesucristo como único Señor y Salvador ya con la boca y no es bautizado, no es salvo, porque la palabra dice, arrepiéntese y conviértese y bautícese.
para el arrepentimiento ya de pecado. Es decir, que si nosotros buscamos ya la lógica, nos vamos a estancar, amén. Y entonces queremos a veces ser más justificados o más estrictos ya que Dios, amén. Y entonces solo Dios, que escudriña la mente y sondea lo que hay en el corazón, sabe si esa persona es arrepentido, sí o no. Usted busque los medios, todos los medios que sean necesarios para esa persona que está incapacitado a aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador, amén. Ya eso de que Él lo haya hecho o no, exprimiéndole ya sí o no, o quizá exprimió ya su dedo ya para salir ya del paso ya de usted, pero eso es entre Dios y Él. Usted ya cumplió con lo que es la gran comisión, amén, con lo que a usted le corresponde. Pero yo creo que una persona así, que aunque esté en coma, es salvo, amén. Ese es mi concepto. ¿Quién está de acuerdo? Amén, amén. Porque la hermana Marta, hermano Rigel. Una persona que pode estar em coma, se ora vou papel com ele e você que confessar que é uma señal que está bem, ora vou repetir a oração aí, está repetir está dentro de sua mente e não por papel, pero está assim dentro de sua mente. Nosotros creemos eso, amén, amén. Porque dice que el que cree, y el que cree, tiene que creer con su mente, amén. Dice que el que cree con su mente y cree en su corazón, amén. Y aunque lo confiese por seña, imagínese usted una persona muda, entonces, los mudos entonces, bueno, van a ser salvos, ya ninguno, porque ¿cómo ellos van a hablar si no pueden? Amén. Pero tienen que dar una señal de que están haciendo esa confesión de fe. El hermano Dani. Gloria a Dios. Ya usted me quitó la palabra de la boca, porque obviamente una persona que está en coma es porque está en coma. O sea, cuando ya está en coma no tiene conocimiento. Pero cuando despierta del coma y sí hace la confesión, aunque no tenga ánimo para hablar. Al igual que el mudo, un mudo que no haya recibido clase de lenguaje de señal, ¿cómo confiesas si es mudo? Amén. Pero una persona en coma, Dios puede otra vez restaurarlo en su pensamiento para que lo acepte como único Señor y Salvador, porque ese es el deseo de Dios, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. ¿La hermana Mercedes tiene una pregunta? Hermano Rivera, hermana Mercedes. Gloria a Dios. Sí, tengo un tocante a cuando una persona está en coma o está grave de muerto. Yo puedo testificar por fe que lo último que se pierde es la audición de una persona. Puede estar grave, pero está escuchando. Esa es una. Y de dos, porque me ha pasado muchas veces, como en 3 ocasiones. Había un señor muy grave que yo le preguntaba, todo el mundo lo conoce aquí, señor Chirino, que tenía el torito antes, yo trabajé con él, era administrador, y yo le predicaba la palabra siempre, y él me decía, ay Mercedes, tú siempre con tu Biblia, la Biblia es un libro de historia muy lindo, yo lo sé, pero es solamente eso. Cuando Chirino cayó grave de muerte, que ya estaba en coma y no hablaba, yo dije, ay Dios mío, yo no he ido por ahí, ni he pasado y era mi patrón. De repente yo pasé un día martes a las 9 de la mañana y cuando yo entré, que hablé, la nieta de él me dice, ya él no habla. Y cuando ella dijo, abuelo, te vinieron a ver. Y dice, ¿quién? Mercedes, la esposa de Pelúa. Ay, Mercedes, tanto que tú me predicaste la palabra y yo nunca te escuché. Y Chirino no hablaba y Dios está de testigo. Y Chirino habló y le prediqué y me dijo, ora por mí. Y lo llamé a arrepentimiento y en su sano juicio Chirino confesó con la boca y se arrepintió.
y su nieta se quedó temblando, parapléjica así. Y cuando él hizo así, que terminó de confesar, Chirino cerró sus ojos y a la 1 del día Chirino murió, se fue con Cristo. Me esperaba para convertirse. Y no voy a seguir el testimonio porque sí, en mucha parte me ha tocado eso. Porque gloria a Dios. Dios es un Dios de misericordia, y si Él se despojó de lo único que Él tenía para salvarnos, para rescatarnos ya del pecado, Dios, aún la persona esté en coma y sea un sordo que nunca ha escuchado, Dios hace milagro en ese momento, amén, porque ese es el deseo de Dios, amén. Y vamos a leer Marcos 16:15, yo lo tengo aquí, que para qué Dios señaló a la iglesia aquí en la tierra. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, amén. Dios le dio a usted y a mí lo que es la gran comisión, y esa gran comisión, usted y yo, Dios nos va a llamar cuenta por esa gran comisión, por esa responsabilidad, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, no importa la condición de la persona, predique la palabra, amén. Hay muchos cristianos que se preocupan por el púlpito aquí local, amén. Se preocupan, a mí no me dan participación, a mí esto, y hay veces que hasta dejan de venir, hay veces hasta se enfrían en la iglesia porque no se le da participación, porque quieren estar detrás de este púlpito. Pero el púlpito de cada cristiano, cada llamado, lo tiene que tener personal ahí afuera. Por ese púlpito personal ahí afuera es que Dios te va a ti a pedir cuenta. Dios no te va a pedir a ti cuenta porque a ti no te pusieron a participar en la iglesia, porque no te dieron participación en este púlpito local, amén. No se preocupe por este púlpito, porque esta es la responsabilidad del pastor, amén. Y él sabe a quién pone a través que el Santo Espíritu ya lo dirija a él, amén. Dios le va a pedir cuenta al pastor de este púlpito aquí, no a nosotros, amén. Nuestro púlpito tiene que estar constante preparado ahí afuera. Nosotros tenemos que estar constante preparado detrás de nuestro púlpito personal ahí afuera, que detrás de ese púlpito es que Dios nos ha llamado para que nosotros estemos constantes las 24 horas del día, amén, hermano. No se preocupe porque no le dan participación. El tiempo va a llegar, el tiempo va a llegar, amén. Dios dice que al humilde Dios lo ensalza, amén, y al que lo honra Dios lo va a honrar. Su tiempo va a llegar, amén. Preocúpese de usted prepararse para cuando le llegue la oportunidad, y preocúpese aún más de la responsabilidad que Dios le ha dado, de la gran comisión ahí afuera, de traer alma a sus pies, amén, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y seguimos leyendo que la iglesia de Cristo es un pueblo redimido con la sangre de Cristo, y vamos a buscar Efesios 1:7. Y quien lo tiene puede levantar la mano para leerlo. Gloria a Dios. Efesios 1:7. Gloria a Dios, aleluya. Aquí está. Dice así, gloria a Dios. Y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gloria. Amén, amén. Somos redimidos con la sangre de Cristo. No importa que la persona no se dañe. Mira este pecador, mira este que hizo tal cosa, mira este que hizo tal cosa. Nosotros somos redimidos y tenemos perdón por la sangre de Jesucristo, amén. Y tenemos que andar diferente. No importa cuánto la persona dice, después que hizo tanta cosa, dígale a esa ya persona, sí, usted dijo una palabra muy clara, después que yo hice. Usted a mí no me está mirando que yo estoy haciendo. Ya Cristo, todo eso que yo hice, Cristo ya me lo perdonó a mí. Ahora yo soy redimida, ahora yo soy una nueva criatura, ahora yo soy transformada, ahora yo estoy cambiada por la sangre de Cristo. Amén.
Amén, hermanos. Redimido es un pueblo. Usted es un pueblo. Usted es un pueblo, si lo cree, redimido por la sangre de Cristo, porque por eso somos salvos. Amén. Y en segundo, el pueblo de Cristo está separado del mundo, y lo podemos ver en 2 de Corintios 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En 2 de Corintios 6, 16, ¿quién lo tiene? Alabado sea Dios. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, 2 de Corintios 6, 16. Amén. Que tenemos que separarnos del mundo, que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Amén. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Estamos en el mundo, pero tenemos que estar separados del mundo para nosotros separarnos para Dios. Amén. Porque en Santiago 4 dice que no hay amistad entre el mundo con Dios, que aquel que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Amén, hermano. Amén. Es un pueblo separado de toda la contaminación, es un pueblo que está separado del mundo. Amén. Y la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, cree en el evangelio, y vamos a buscarlo en Juan 20:31. Hermana María Ángela, no hay nadie ya para traducir, ya para... Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Levante la mano y lo lea. Juan 20:31. ¿Quién lo tiene para que lo lea? El hermana Crisma, hermano Riel. Mas essa aqui na agora escrevi para você querer que Jesus é Cristo, é Filho de Deus, e para querendo você pode ter vida em seu nome. Amén. Para creer en la palabra, para creer en el evangelio. Creyendo, nosotros tenemos vida y tenemos vida en su nombre. Amén. La iglesia de Cristo es una iglesia que cree en el evangelio, por eso somos salvos. Amén. Amén, hermano. Y que cree lo que está escrito aquí y que lo pone por obra, y también lo comparte con aquella persona que no conoce de la palabra. Amén. Tenemos que creer en la palabra y tenemos que caminar de acuerdo a la palabra y tenemos que confesar la palabra, porque es vida en nosotros. Amén. Eso produce vida en nuestras vidas cuando nosotros creemos la palabra. Amén. Y la iglesia de Cristo es un pueblo que practica los preceptos cristianos, y lo podemos ver en Tito 2:11 al 14. Gloria a Dios. Tito 2:11. ¿Quién lo tiene? El hermano Dani. Tito 2:11 al 14. Sí, amén. La mujer aprende el silencio con toda sujeción. No, Tito. Tú estás quizás en Timoteo.
Ok. Está un poquito más delante ya de Timoteo. Gloria a Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador de nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Dios, amén. Aquí dice que ya no vivimos haciendo las cosas que a Dios le desagradan, amén. Que cada cristiano tiene que vivir los preceptos de la Biblia, amén. Renunciando a la impiedad, renunciando a la inmundicia, renunciando a toda obra mala, dice la palabra de Dios, amén. Hay que vivir los preceptos cristianos. Si nosotros somos cristianos, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, hermano. Ese es el pueblo de Cristo, que cree en la sangre, que es redimido, que es separado del mundo, que se dedica a Dios, que cree en el Evangelio y que practica los preceptos cristianos. Amén. Lo dice la palabra de Dios y lo dice con texto bíblico. Amén. Y tenemos que creer la palabra. Gloria a Dios. La iglesia, ¿con qué se compara la iglesia? ¿Quién me puede dar un ejemplo o quién tiene una idea? ¿Con qué se compara la iglesia? La hermana Tabita. Con una novia. Amén. Ese es un ejemplo. Vestida amén. de blanco. Amén. Y se compara. Y lino fino. Amén. Con una novia. Amén. Y también dice la palabra que se compara con un templo o un edificio que somos nosotros. Amén. Y también dice que se compara con un cuerpo. Amén. Y con un cuerpo lo podemos ver en Primera de Corintios 12, 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios. Dice que la iglesia se compara con un cuerpo. La hermana Tabita dijo con una novia. Amén. Y con un edificio o templo. ¿Quién tiene Primera de Corintios 12, 27? Primera de Corintios 10, 12, 27 está Amén. dice: ahora vos está es culpa de Cristo y cada uno es particular miembro de Él. Amén. Dice que se compara. Amén. La iglesia se compara con el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quiénes forman el cuerpo de Cristo? Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Yo, porque dice cada uno individual, dice, amén. Siempre diga yo, amén. Amén. Individual, separado. Amén. Y quién es la cabeza, vamos a verlo en Efesios 5:23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo en Efesios 5:23. Gloria a Dios. ¿Quién tiene Efesios 5:23? La hermana Tabita. La hermana, ok. Porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es un cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Amén. La mujer tiene una cabeza que es el marido, pero el marido también dice la palabra que tiene una cabeza. Amén.
que es Cristo Jesús, y dice la palabra aquí que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Es decir, cada uno tenemos una cabeza que nos dirige, que nos guía, que es Cristo Jesús. Y a través del pastor es que nos instruye y nos alimenta de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Es decir, que la iglesia es comparada con un cuerpo que somos nosotros, cada uno en particular, y que Cristo es la cabeza de cada cristiano. Amén. Y dice la palabra de Dios también que la iglesia es comparada con un templo, y lo podemos ver en 1 Corintios 3:9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién tiene 1 Corintios 3:9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces lea el 16, Tabita. Vaya al 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén, amén. Hasta ahí sí. Ahí el 9 dice que somos edificio de Dios. Amén. Que se compara, a usted y yo nos comparan como un edificio. Amén. Y en el 16 dice que como un templo. Amén. Y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En estas 4 paredes. Dice que mora en nosotros. Amén. Nosotros somos edificio y nos comparan como edificio y templo. Amén. Usted y yo he comparado como un edificio o un templo. Gloria a Dios. Amén. Y dice también que se compara como una novia, como dijo la hermana Tabita, y lo podemos ver en 2 de Corintios. Gloria a Dios. 2 de Corintios 11. Gloria a Dios. 2 de Corintios 11:2. ¿Quién lo tiene que lo pueda leer? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros con un virgen pura a Cristo. Amén. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Amén. Nosotros somos la novia y Cristo es el esposo. Amén. Y Cristo, ¿a quién viene a buscar? A una iglesia virgen, a una iglesia sin mancha, a una iglesia sin corrupción, a una iglesia que está separada del mundo, a una iglesia que está guardando a su esposo, porque Cristo dijo que venía a buscar la novia. Amén. Cristo dijo que venía a buscar la novia. Cristo dijo que venía a buscar su pueblo. Cristo dijo que venía a buscar su templo, su edificio. Amén. Aquel que se está guardando sin mancha, aquel que se está separando para él, y aquel que está esperando arriba de él. Amén. Y ese es usted y ese soy yo individual. Amén. Yo soy la novia de Cristo. Amén. Yo soy la novia de Cristo. Amén. 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 Porque cuando Cristo venga, él no va a buscar y no se va a llevar a toda la novia. Amén. Se va a llevar a cada uno individual que esté esperando arriba de él, a cada uno que se está conservando para él, a cada uno que se está separando de la inmundicia, amén, y está viviendo en santidad. Amén. Yo soy la novia de Cristo y a mí él me viene a buscar. Amén.
Amén, hermano. Hay que ser egoísta cuando se tiene que ser egoísta. Yo soy la novia de Cristo. Amén. Y cada uno individual, si lo cree y lo espera y se guarda, Cristo también se va con él. Amén. Porque Cristo viene a buscar una novia virgen. Amén. Sin mancha. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Es decir, que la iglesia de Cristo es comparada con un cuerpo, un edificio, templo, con una novia. Amén. Y cada creyente tiene que esperar arriba de Cristo. Amén. Tiene que esperar esa venida de Cristo. Amén. Porque de qué le sirve a uno trabajar para Dios. Amén. Estar en la carrera y al final de la carrera, cuando venga el examen, ser descalificado. Amén. Tenemos que trabajar en esas dos áreas en conjunto. Amén. Trabajar para servir a Dios, pero trabajar en nuestra santidad y prepararnos para cuando Cristo venga, que no se lleve aquel que nosotros traímos a sus pies y nosotros nos quedemos. Amén. Tenemos que estar en esta carrera, pero estar en esta carrera sabiendo que esta carrera hay que limpiarla limpia. Amén. Que ningún examen no se pasa si no es con honestidad. Amén. Que si nosotros queremos pasar un examen contrario a la palabra de Dios, hasta que no pasemos ese examen no podemos pasar al otro. Amén. Y eso es trabajando en nuestras vidas personal. Eso es trabajando en nuestra santidad. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros vamos a ver la obra de la iglesia. ¿Quién me puede dar una idea de la obra de la iglesia? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué es la obra de la iglesia? Cuando usted escucha de la obra de la iglesia, ¿qué le viene a usted a la mente? La obra de la iglesia. ¿Para qué sirve la obra de la iglesia? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede dar una idea? La hermana Tabita. Normalmente la iglesia somos nosotros y nosotros tenemos que hacer el plan y el propósito que ya Dios nos dejó encomendado, hacer su obra. ¿Cuál es su obra? Y evangelizar, ganar vida para el Señor. Nosotros como hermanos ser unidos y no hacer las cosas que a Dios no le agrada, como hablar mentirita, robar, hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces las obras de la iglesia son todas las que hagamos que Dios esté de acuerdo con ella. Gloria a Dios, amén. La primera obra de la iglesia lo vamos a ver en Mateo 28, 19, aunque ya leímos una parte en Marcos, que esa es la gran comisión. Entonces vamos a ver Mateo 28, 19. Gloria a Dios. Quien lo tiene lo puede leer para mí, por favor. Mateo 28, 19. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 ya. Enseñándole que guarden todas las cosas que os le he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es un punto de la obra de la iglesia. Amén. Y por todo el mundo predicar el evangelio, enseñando a toda criatura, a toda la persona, bautizándola y diciéndole: guárdate para Dios, guarda la palabra hasta el día que Cristo venga. Amén. Esa es una. Y la otra la vamos a ver en Efesios 5:19. Amén. Predicar el evangelio es la primera. Y la segunda, proveer un medio de adoración y culto. Lo vamos a ver en Efesios 5. Gloria a Dios. Efesios 5, el hermano Juan de Dios
Si lo tiene, lo puede leer, por favor. Gloria a Dios. Efesios 5, 19. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Alabando a Dios en nuestros corazones con cánticos espirituales. Amén. Ese es el segundo punto de la obra de la iglesia. Amén. Adorar a Dios y dar un culto de adoración para Dios. Amén. Y el tercer punto lo podemos buscar en Mateo 5:13, que es sostener normas altas de moral y santidad. La iglesia es luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5:13. Gloria a Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lea el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte y no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero alumbra a todos los que están en casa. El 16. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esa es también la obra de la iglesia. Dios dice que usted y yo, que yo soy sal de la tierra. Amén. Y que la sal de la tierra, si yo pierdo lo que es el evangelio, la palabra en mi vida, ya no voy a ser sal de aquello que no tienen el evangelio. Amén. Usted y yo somos sal de la tierra y no podemos perder ese sabor de sal, hermano. Amén. Para que los hombres que no conozcan de Dios y no vean, que dicen glorifiquen a Dios. Amén. Y que si nosotros somos, Dios dice que nosotros también somos luz del mundo. La luz no se esconde. Nosotros, usted y yo, tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Amén. Porque Dios nos ha puesto para luz de este mundo. Amén. Ese es el tercer punto de la obra de la iglesia. Amén. Y una pregunta, tengo otra pregunta y dice, ¿quiénes sostienen a la iglesia? ¿Quién me puede decir? A veces no queremos entrar en ese handshake, porque siempre hay división, hay siempre pleitamento. Pero una idea, usted como templo y edificio de Dios, amén, usted que es un servidor de Cristo, ¿quiénes sostienen a la iglesia? La hermana Crisma. ¿Quiénes sostienen a la iglesia? Amén. En general,
Porque si nosotros queremos construir, ¿quiénes tienen que construir? Entonces, ¿quiénes sostienen a la iglesia? Amén, pero importa que ya algunos dudan en la pregunta, o si no, algunos tienen miedo, o es que algunos no, hermana Aida con nosotros. Me lo quitó de la boca, hermana Tabita, porque no quería entrar en eso. No, yo solo quería dar un comentario. El español no es nuestra idioma materna, entonces a veces se hacen preguntas de una manera que en papiamiento no lo entendemos. Entonces, creo que eso es lo que la hermana Crisma se refería, que ella no entiende la pregunta. Si usted puede hacer la pregunta de otra manera para ella poder comprender. No, ella ya la comprendió. Lo único que usted no escuchó cuando ella la dijo en español. ¿Usted le puede dar el micrófono? Ok, gracias. Para que la hermana Crisma diga la pregunta que yo dije en papiamento. Sostener. Yes. A menino maravilha, não como está contando maravilha, não compreender isso aí nossa. ¿Quién está sosteniendo? Iglesia. Sostener. Sí, exacto. Nós todos também assim oração todo dia e passou sentir membro não tem igreja, não tem sentir sostener membro na igreja pode assistir. Amén. Y no está sostener iglesia de oración, ¿verdad que sí? No está bien junto. No está bien ya en el culto, no está de un culto de adoración, amén. ¿Y quién está sostener iglesia financieramente? Pregunta está bon deitele, hermana Crisma, hermano Robin, hermana Aida, ¿sí? Amén. Tanto sostenemos los cultos porque la palabra de Dios dice para no faltar a sus reuniones, amén. Y hay que sostener los cultos, hay que apoyar esas reuniones, porque la palabra de Dios lo dice, amén. Y financieramente cada cristiano tiene que sostener la iglesia. Nosotros, la salvación, nosotros pagamos para la salvación y nosotros pagamos para la sanidad. Amén. Nosotros no pagamos para eso, amén. Pero hay muchas iglesias hoy en día que para la sanidad tú tienes que comprar un aceite, amén, y para tú libertarte tienes que untarte o tienes que beber una agua, amén. Pero la palabra de Dios dice que aquel que confesare será libre, será salvo, amén, hermano. Que hay que creer y hay que confesar para el perdón de los pecados, amén. Para la salvación de nuestra alma nosotros no tuvimos que pagar, amén. Eso fue gratuito, amén. Vamos a ver Mateo 10:8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? En Mateo 10:8. Amén. Dice Mateo 10, el 7. Vamos a comenzar por el 7. Y dijo: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Amén. Que la sanidad y la salvación del alma es algo gratuito. Amén. Aunque hay muchas personas que la están confundiendo hoy en día y creen que a través de una estampilla que trae una oración, cree que a través de esa estampilla diciendo esa oración ya es salvo, ya es sano, o a través de comprar algo que le están vendiendo para que su alma sea salva o para que su cuerpo sea sano. Amén. Pero usted y yo, la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado eso gratuito y nosotros también lo tenemos que dar gratuito. La palabra de Dios dice: lo que por gracia tú recibiste,
Da también por gracia, amén. No lo venda, porque eso no es de nosotros. La sanidad es de Cristo, que nos la ha regalado a nosotros por medio de su sacrificio. La salvación para el perdón de pecado es de Jesucristo por medio de ese sacrificio, amén. Usted y yo no somos nadie para nosotros perdonar pecado. Si nuestros pecados fueron perdonados, nosotros no podemos perdonar pecado a otro. Ahora dice que cuando un hermano venga donde usted que le hizo algo y le pida perdón, usted lo perdone, que son dos cosas muy diferentes, amén, hermano. Pero la salvación y la sanidad es algo gratuito. Lo recibimos por gracia y lo damos por gracia, amén. Gloria a Dios. Santo eres. Nosotros vamos a mirar en Génesis 14, 18 al 20, que los llamados a sostener la obra de la iglesia es usted y yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis 14. Génesis 14, 18. ¿Quién lo tiene? Gloria a Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Al 20. Y se bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le digo a Abraham los diezmos de todo. Amén. Que los diezmos Dios lo constituyó desde el principio. Amén. Aquí nosotros vemos, amén, que el diezmo hay que darlo. Vemos aquí un ejemplo, amén, que Dios constituyó el diezmo para nosotros dar el diezmo a la iglesia. Amén. Y podemos buscar también en Malaquías 3, 8 al 10. Y quien lo tiene lo puede leer, Malaquías. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Malaquías primero que Mateo. Malaquías 3. Malaquías 3:2. Malaquías 3, 8 al 10. 8 al 10. Sí. Genelo horta Dios. Toh você tá hortami para você tá bisa, mas você tá bisa conos a hortabo. Com diezmo e com ofrenda. Você tá maldicionar com maldição. Para sobra você tá hortami. Entere nação aqui. 13 entere diezmo de magazina para portar comida de mi casa. E poner-me na prova a ordem essa aqui. O Senhor e exército não tá bisa. Si lo me abre para você, ventana nan de cielo e baixa, assim na tanto bendição, que você não tem suficiente lugar para contener. E ora aí, lo me repreende e devorador para você, para não destruir fruta nan de terra,
Tampoco vos mata de buen droga den cunuco, lo no laga su droga nan cai promeco su tempo. El Señor de ejército nanta bisa. Amén. Aquí el cumplimiento de lo diezmo es algo que es tan estricto que dice la palabra de Dios, que Dios pronuncia maldición terrible para aquel que no diezma. Amén. Amén, hermano. Y que Él pronuncia bendición que sobreabunde a aquel que es fiel y le diezma. ¿El diezmo es un deber o es una deuda? ¿Quién me puede decir? La hermana Marta. Es un deber. Amén. Nosotros tenemos una deuda para con Dios. Amén. Amén. No es un regalo que nosotros le estamos dando a Dios. De lo que Dios nos da, que nos suple, amén. De eso es que nosotros le estamos dando a Dios. Porque si Dios no nos suple, si Dios no nos da la fortaleza para nosotros trabajar, nosotros no vamos a trabajar. Amén. Dios es el que abre camino para nosotros. Y de lo que Dios nos da, de eso nosotros sacamos el 10% y le damos también a Dios. Amén. Es una deuda que nosotros tenemos con Dios. Aunque hay muchos ya que dicen, yo di yo mi diezmo, no, porque yo di tanto. No. Es una deuda que usted tiene para con Dios. Usted tiene que darlo porque Dios lo dice, que usted tiene que diezmar. Amén. Y que si usted no diezma, va a venir maldición terrible para usted. Y que si usted diezma, Dios dice, probadme en eso, si no voy a abrir la ventana de los cielos y le voy a dar bendición que sobreabunde. Amén. Y si no estamos mirando esa bendición en nuestras vidas, le tenemos que decir de acuerdo a la palabra. Amén. Padre Celestial, tú dices en Malaquías 3:10 que tú vas a abrir la ventana de los cielos, que te pruebe. Amén. En este mes no alcanza el salario porque vino necesidades que yo no la estaba esperando. Tengo que comprar una goma porque la goma se dañó ya del carro, amén, o la llave ya de la cocina, ducha, se rompió. Esos son gastos que vienen, que usted no lo está esperando y tiene que repararlo para usted seguir continuando en su vida cotidiana, amén, y tiene que hacerlo. Pero aunque usted tenga que comprar eso, no le puede robar a Dios lo que le corresponde a Dios a fin de mes. Hay que diezmar y hay que confiar en Dios. Dios lo está diciendo, pruébame. Con que tú tienes que comprar una goma, pruébame. Tienes que comprar una llave, pruébame. Porque tienes que comprar una medicina, pruébame, dice Dios. Dios dice, pruébame. Y este es el tiempo de nosotros probar a Dios. Amén. Y si usted está diezmando y está ofrendando, porque también las ofrendas son aparte del diezmo. Amén. No es que vamos a sacar el diezmo y de ese diezmo vamos a sacar la ofrenda. La palabra de Dios no lo dice así. Amén. Amén, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? Si por si acaso lo estamos haciendo así al revés, no lo podemos hacer, hermano. Amén. El diezmo es aparte y la ofrenda es aparte, hermano. Amén. Y si usted está diezmando y está ofrendando como se debe y no está mirando la ventana de los cielos abierta, entonces dile, Padre, ven acá, tú eres fiel a tu palabra y tú no mientes. Amén. Tú no eres hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirte. Y tú dices en Malaquías 3:10 que yo te pruebe, y yo te probé este mes y mira lo que a mí me hace falta. Y tú dices que la ventana de los cielos tú la vas a abrir. Tú dices que la ventana de los cielos tú la vas a abrir. Y tú dices que la vas a abrir y tú la vas a abrir que sobreabunde. Amén. Dios dice, pruébame. ¿Cuál es tu escasez? Si tú eres fiel dando tu diezmo y tu ofrenda, dile a Dios de acuerdo a la palabra. Tu palabra dice que te pruebe y te probé este mes. Y tú dices que va a abrir la ventana de los cielos que sobreabunde. Dios, ¿dónde tú estás? Tú eres fiel a tu palabra. Amén, hermano. Y eso hay que creer la palabra y hay que atesorarla en nuestro corazón. Amén. Dios dice que Dios honra al que le honra.
Y Dios dice que Dios bendice al dador alegre. Amén. Y da el diezmo y da la ofrenda, aunque tenga la necesidad, y dalo con alegría. Y confiando de que Dios dice que va a abrir la ventana de los cielos. Amén. Que el diablo y sus ángeles, y los reprendemos en esta mañana, quieran cerrar esa bendición. Tú dices, Padre, tu palabra dice. Tu palabra dice que tú vas a abrir las bendiciones para mí y yo la quiero ahora. Amén. Y hay que actuar de acuerdo a la palabra, hermano. Dios es fiel en su palabra. Dios no cambia. Amén. En Santiago dice que toda dádiva son los regalos de Dios. No importa cuál sea ese regalo. La palabra de Dios dice que toda dádiva y todo don perfecto vienen del Padre de las luces, donde no hay mudanza, donde no hay variación, donde no hay cambio, que Él se mantiene igual desde el principio hasta el final. Amén. No hay cambio. Todo lo que nosotros le damos a Dios a fin de mes, Dios lo va a multiplicar para nosotros. Amén, hermano. Y pruebe a Dios en eso. Amén. No importa que usted no tenga que comer, pruebe a Dios en eso. Amén. Porque Dios dice en su palabra que ningún hijo de Él mendiga pan. Amén. Dé su diezmo y délo con fe y délo con seguridad, como dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. El hermano Darío tiene una pregunta. Amén. Este es un tema muy complejo. Estoy de acuerdo. Quiero explicarlo para no mal expresarme. Sí, amén. Muchos de nosotros decimos que damos el diezmo, pero no damos el diezmo, porque en pocas veces o en muchas veces cobramos 1,000 y damos 90. O otras veces, lo estoy diciendo por experiencia propia. Amén. Porque cuando estaba en Holanda, que yo trabajaba, supuestamente yo daba mi diezmo de mi salario, o de mi propina que me daban, yo no daba el diezmo. O sea, que hasta que Dios se me reveló a mi vida a través de la palabra, yo pude entender que el diezmo no es de mi salario, el diezmo es de todo lo que me entra a mi bolsillo. Y muchos de nosotros pensamos que yo cobré $1,000, tengo que dar 100. Pero la vez pasada tú hiciste una chiripa, cobraste 1,000, pues no diste los 100. La vez pasada tú limpiaste un patio o un cunuco, te ganaste 50, pues tú no diste los 5. O sea, tú no estás dando diezmo, tú estás dando ofrenda. Eso es lo que yo pude entender a través de la palabra. Y muchos de nosotros, cristianos en el mundo entero, pensamos que damos el diezmo y no estamos dando el diezmo. A veces, eso es cierto, el 10% de todas las entradas. Amén. Eso es la verdad. Amén. Y nosotros creemos que engañamos a Dios muchas veces. A veces hacemos algo porque desconocemos. Amén. Amén. Y a veces nosotros hacemos algo conociendo lo que nosotros estamos haciendo. Un ejemplo, eso era una experiencia mía. Cuando yo vine a esta iglesia, yo aprendí a dar el diezmo porque yo lo daba erróneamente. Amén. Porque yo no sabía. Cuando usted le da un sled de salario, amén, y en sled ya de salario dice lo bruto que usted gana 1,200, ¿verdad? Bruto, pero le quitan el impuesto, le quitan el seguro, le quitan tanto y le viene quedando, un ejemplo, $1,000. Amén. $1,000. Entonces yo hacía que como yo gané $1,000, yo sacaba el 10% de esos de esos $1,000, y no es así. Amén. El sueldo bruto de 1,200, aunque yo no recibí los 1,200, supuestamente 1,200, aunque yo no los recibí a mano, que fueron 1,000, yo tengo que sacar mi diezmo de esos 1,200. Amén. Amén. Y Dios, como conoce
el corazón de cada persona y Dios prueba los corazones. Amén. Aquí se me explicó eso y yo dije, Padre, mira cuánto tiempo yo te estaba robando. Amén. Pero era inocente que lo estaba haciendo. Amén, hermano. Amén. Y Dios aclara la cosa. Ahora, si yo seguía en eso, eso me iba a servir como maldición. Amén. Porque yo no lo estaba haciendo. Y ya entonces, cuando ya se me aclaró y yo no lo hice y lo sigo haciendo a mi conveniencia, es maldición para mi vida. Porque ya Dios a mí me lo aclaró. Amén, hermano. Y en eso tenemos que tener cuidado. Amén. Ustedes saben que la palabra dice que la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Amén. Y en eso tenemos que tener cuidado. Amén. Porque cuando están esas necesidades y hay que suplirla y el dinero está ahí, la palabra lo dice, raíz de todo mal es el dinero. Suelta lo que no es tuyo y da el 10º completo. Y Dios dice que te vas a bendecir. Amén. Y vamos a ver otra porción sobre el 10º en Mateo 23:23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 23:23, quien lo tiene lo puede leer para mí. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis a lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén, hermano. Los fariseos, los escribas diezmaban, pero no tenían misericordia. Amén. Y Dios dice, amén, que no deje de hacer ni uno ni lo otro, porque los dos son necesarios para hacerlo. Amén. Amén, hermano. Amén. Y vamos a ver otro en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9:13. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿No habéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de templo y que los que sirven en el altar participan? Lee el 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que sirvan del Evangelio. Que vivan, ¿no? Que vivan del Evangelio. Amén. Amén. Amén, hermano. Y en eso también ha habido muchos problemas. Hay algunos cristianos que yo he escuchado, mi diezmo, como yo saco yo mi diezmo, amén, yo llevo mi diezmo a donde yo quiera, amén, y sacan el diezmo y van y lo dan, sea a los huérfanos, o sea en los hospitales, pero lo dan donde ellos quieran, amén. Y la palabra de Dios dice que el pastor, el que sostiene la iglesia, amén, el que está allá delante, aquí delante, tiene que vivir de ese diezmo, amén. Nosotros no podemos sacar el diezmo y nosotros llevarlo donde nosotros queramos. Hay que darlo en la iglesia, porque la palabra dice que el que vive del evangelio tiene que comer. Amén, hermano. Amén. Gracias a Dios que tenemos un pastor que no tiene la necesidad hasta ahora, sí, pero quizá llegará un tiempo donde él se va a dar tiempo completo a la iglesia y quizá lo va a necesitar. Amén. Amén, hermano. Amén. El que trabaja tiene que vivir. Amén.
es digno de su salario. Lo dice también la palabra. Amén, hermano. Y así es Dios. Amén. El diezmo no se da donde uno quiere para hacer obra de caridad. Eso es aparte. Si usted quiere hacer obra de caridad, lo tiene que hacer afuera del diezmo, no con el diezmo. Porque Dios dice que hay que traerlo a la iglesia para el que trabaje del evangelio, coma y viva de eso. Amén, hermano. ¿Estamos claros en esta mañana? Y vamos a el hermano Apolinar. El diezmo es a los levitas, a los pastores que tienen que darse. Aquí dice en Hebreo 7:5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Amén, amén. Pero como eso está en el Antiguo Testamento, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Exacto, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento habla del diezmo. Amén. Que eso hay que darlo el diezmo y hay que darlo a la iglesia, al pastor. Amén. Porque si yo digo a la iglesia es al pastor, porque usted lo echa en ese canasto ya que pasa. Ese que lo está llevando a los enfermos, que lo está llevando a otras instituciones, no está dando el diezmo. Claro que no. Está regalando, Claro porque que el no, diezmo claro tiene que traérsele al pastor, tiene que traerse a la iglesia. Amén, amén, amén. Y aparte de los diezmos están también las ofrendas y lo podemos ver en Éxodo 25:2. Amén. Éxodo 25:2. Sí, Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diera de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Amén. Que las ofrendas es aparte del diezmo, como ya yo dije eso. Amén. Para dar las ofrendas, y las ofrendas son voluntarias, pero hay que darla. Amén. Y hay que darla de corazón. Amén. ¿Hay alguna pregunta en esta mañana con todo lo que hemos escuchado sobre el sostenimiento de la iglesia financiero, sobre la salvación? ¿Cualquier pregunta, cualquier remarque sobre eso? Gloria a Dios. No hay ninguna pregunta en esta mañana, ninguna inquietud o algún remarque. Todo está claro de lo que nosotros hemos dicho en esta mañana. Amén. ¿Seguro? Amén. Saque la inquietud, ya que tiene la hermana Malta, tiene una pregunta o un remarque. Una sugerencia. Hay gente que no quiere venir a esta iglesia o cualquier iglesia que tiene que dar su diezmo, porque él dice que eso se da a pastores y se vuelve rico y él mismo no tiene. ¿Qué podemos decir eso? Hay personas que se le explica sobre el diezmo y se le da con la palabra, amén, pero si esa persona no usa su voluntad propia para aceptar la palabra de Dios no puede crecer en esa persona, amén. Amén, porque hay muchos cristianos que se congregan y no diezman porque tienen esa ideología, porque tienen esa manera de pensar contraria a la palabra de Dios. Amén, amén. Y el que redarguye es Dios a través ya de su Santo Espíritu. Amén. La palabra es expuesta. Hay personas
que van de iglesia en iglesia y no se quieren comprometer, pero quieren vivir de los beneficios de la iglesia, pero no quieren pagar su deuda que tienen para con Dios. Amén. Y esa persona, esos cristianos, Dios lo va a llamar a cuenta. Amén. Porque cada uno le vamos a pedir cuenta. Dios no va a pedir cuenta a nosotros. Amén. Y ya usted y yo que sabemos que es una deuda que tenemos con Dios, que si nosotros no ofrendamos, si nosotros no damos nuestro diezmo, es maldición para nuestras vidas. Y si usted no quiere maldición y yo no quiero maldición, ¿qué usted y yo tenemos que hacer? Dar los diezmos, dar lo que no es de nosotros, dar lo que a nosotros se nos da, es que nosotros vamos a dar. Pero ellos hay personas así, ellos hay cristianos así, amén, que no quieren tomar esa responsabilidad, esa deuda que tienen para con Dios y quieren vivir de los beneficios de la iglesia, y por eso saltan de iglesia en iglesia, y muchos que no saltan, por eso están estancados. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Cualquier otra pregunta hay, ese está claro, hermana Marta. Otra pregunta, otro remarque. Pues si no hay ninguna pregunta, ningún remarque, vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre celestial, Padre amado, continuamos delante de tu trono de gracia, mi Dios. Padre, dándote gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios, que sea tú prosperándola, mi Dios. Si hay cualquier inquietud, mi Dios, si hay cualquier pregunta que no se hizo, pero tú que conoces las mentes, Padre, y tú que conoces qué hay en cada corazón, que sea tú aclarando, Padre celestial, que sea tú dándote a conocer, que sea tú abriendo los ojos de los entendimientos, Padre, para nosotros comprender, para nosotros discernir tu palabra, para nosotros creer tu palabra y para poner tu palabra por obra, Padre celestial. Padre, glorifícate, mi Dios, prospera tu palabra, Padre, en el nombre de tu amado Dios Jesús, y te damos las gracias. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar. ¿Ya se fueron, hermana María Ángela? Ainda no. Ok, le mandamos saludo a Miguel Torres, que nos está sintonizando desde Perú. ¿Quiénes le mandan saludo? Gloria a Dios. A Gilena de Aruba, quienes le mandan saludo. Y Acevedo desde Boston, quienes le mandan saludo. Y a todas las personas que nos están sintonizando, que este mensaje le haya sido de bendición en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. En esta mañana vamos, la maestra de la escuela dominical, primeramente. Mientras la